Sean bienvenidos una vez más a ese segmento en el cual le ponemos prácticamente todo el énfasis de nuestro show, porque es el único en el que realmente podemos decir que laburamos. Bienvenidos a PowerPointeame esta. Esta datita está fresca, está precisa, está contundente, está verificada, está maravillosa, como dijo hoy mi compita, sí. @Renadú. Está mafiosa. No. Excelente. Está randaldeada por Randaldú. Randaldú me gusta. Ya tuviste Covidú, Renadú, ahora me gusta Randaldú. Debo darle créditos a mi novio, que me lo acaba de decir por el chat. ¿Randaldú? Randaldú. Randaldú, bien. Yushi Drums, un besito en el... la puñalada de destornillador. En la axila derecha. En la axila no sabe derecha. el rico olor que tiene ahí. ¿En serio? Sí. Y el izquierdo debe ser un tufo terrible, ¿no? No, claro, el izquierdo... No. Es como él es diestro, es como que el izquierdo está cerrado porque no utiliza mucho. Después el derecho es como que se mueve tanto que sale un poco ahí el aire, como que respira. Uh-huh. Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Así es. Por eso vos siempre que lo veas al Tutinum tenés que darle un beso en el cachete de derecho. Ok. ¿En qué estábamos? Sí, PowerPointeame esta data, esta contundente, que vamos a hacer un disclaimer, vamos a hacer un... Atención. Warning. ¿Recuerdan ustedes que nosotros giramos una ruleta cada vez que tenemos que determinar qué tema vamos a estar hablando? Claro, si no, yo todas las semanas te hablo de todos los álbumes de Taylor Swift. Exacto. Pero, ¿cuál es el punto? Mi compita giró 2 veces la ruleta. Uh-huh. ¿Pero ustedes quieren saberlo? En la próxima edición de video que vamos a hacer a continuación y donde nosotros vamos a ponerle la pausa para que ustedes vean qué sucedió en aquella ruleta la semana pasada. Pausa. Las opciones son juegos de mesa. Me encanta. Richie Phelps. Ay, Dios, qué pesado con ese. Juego de ET. Juego de T. De ¿El extraterrestre? Exactamente. Accidentes en aeropuertos. Los test más exóticos, la de infusión. Y el origen del papel higiénico. Buena, es buena, Es Te buena. di buenas 6 opciones. Me gusta Creo que... la del papel. ¿Cuántas? 1, 2, 3. Bien, coordinado. Fue al revés, pero coordinado. Me sirve. A ver. A ver. Recordá que podés girar una vez más, Sí, en todo caso. Sí, ¡Uy! sí. Juego de ET. Juego ET. El extraterrestre. Una más. Vamos con una más. Va con una más. Opa. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, otra vez giraste. No, giraste bien, A ver. Accidentes de aeropuertos. Accidentes de aeropuertos. Listo. Esa es la opción determinada. Cerrame la 5. Muy bien. Accidentes de aeropuertos es el PowerPoint que voy a tener que presentar el lunes. Play. Bueno, ocurrió que salió una opción que, hay que decirlo, toca un tema muy sensible de estos últimos días. Claro. Y preferimos esquivarle un poquito a ello. Y por eso hemos determinado que vamos a utilizar la primera opción que salió. Lo hemos constatado, lo hemos hecho, hemos dado los votos a cada uno de los integrantes de este show. Y la primera opción que salió en la ruleta va a ser la que va a exponer mi compita, que se las presento a todo el público aquí presente. Randaldú y su PowerPointeame esta. Bueno, gracias. Primero agradecer Estación del Siglo por el espacio para que yo pueda presentarles el peor jueguito de la historia de los jueguitos. El videojuego basado en la película de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre. Ajá. ¡Ay, qué lindo! A ver, necesito ver mucho de esto. Lo voy a disfrutar a este PowerPoint, realmente. Este no solo es un PowerPoint, es una experiencia inolvidable traída para su placer audiovisual de la mano y voz de Renadú o Randaldú, como hoy me han bendecido. Vamos a ir a la siguiente filmina
porque esta historia no solo vamos a hablar del videojuego, sino que vamos a hablar de él, de Howard Warshaw, el villano de una historia contada para el OGT, que él fue el... ¿El qué? Perdón. El OGT. Ah, Howard Scott Warshaw. Él es el hábil programador. Ya tengo un punto menos. Que diseñó el juego. Y fue como más o menos, te lo resumo así nomás. Fue como Bandersnatch, básicamente lo que pasó con E.T., el videojuego. Bandersnatch, que ustedes, esta historia interactiva en Netflix, en la cual le decían a un chabón que tenía que hacer un videojuego en muy poco tiempo y lo lanza y vos tenés que interactuar ahí para que el juego no sea un fracaso. Bueno, básicamente creo que se inspiraron un poco en la historia de Howard Warshaw y seguramente un montón de otros hábiles programadores que le dan muy poco tiempo al realizar un juego, porque Howard Warshaw, hay que decir, él hizo videojuegos muy buenos y también tuvo esto que es considerado el peor jueguito de la historia de los jueguitos. Vamos a la siguiente filmina. Para contarle yo de esta historia tenemos que plantarnos, tenemos que volver a los 1980s, eran los 80s, You Had to Be There, los 80s, sí, que se estrenaba E.T., que aparecía por primera vez el Demogorgon y un montón de cosas interesantes que pasaron en los 80. Y fue el mismísimo Steven Spielberg que se acercó, se contactó junto a Howard Scott Warshaw, que él trabajaba en la empresa de Atari, y le dijo: chabón, sos un genio, a mí me gustaría que seas vos el que diseñe el juego para la Atari 2600. Siguiente filmina, por favor, que si ustedes nunca vieron cómo luce una Atari 2600, la estamos viendo en pantalla, y al lado vemos una de las publicidades que se realizó para el videojuego, que la data estima que se gastaron $5 millones en publicidad únicamente para el videojuego. ¿Entendés? Compita, ¿le puedo dar un dato random? Dato random, sí. Y que no tiene que ver en sí con las filminas, ni mucho menos, pero sí tiene que ver con la consola. Dale, a ver. Así que... Dato random. Yo tenía una Atari 2600. ¿Ah, sí? De pequeñín. Muy Creo bien. que fue la primera consola que tuvimos ahí en la familia. Mira. Hermosa. Después, bueno, le fue como le fue, ¿no? Eso lo contaré la historia. ¿Nada más? No, nada más, eso. Todo para decir que tuvo una Atari 2600. Y porque era una Literal. consola cara, Rey. Era como... Había que tener una Atari 2600. Y aparte con los juegos que eran... Bueno, eran Bueno, juegos. la siguiente filmina entonces es para vos. Tenemos una foto aquí en la cual mostramos los cartuchos del Atari 2600. ¿Podrán las nuevas empresas digitales ser así de facheras? No podrán. ¿Tuviste alguno de estos cartuchos, Emma? Ya está, y interrumpiste mi PowerPoint, ahora sos parte de él. Bueno, Ahora ok. presentás conmigo, básicamente. Así que lo que sí vas a tener que decirlo vos. No, vos tenés que hacer tu exposición, yo no tengo nada que ver. Bueno, ¿vos tuviste alguno de estos? Creo que ¿Reconoces? Sí, un par reconozco. No recuerdo porque realmente era muy chico y lo único que tengo así como memoria muy fuerte es el joystick, que era una palanca. En aquel momento era la palanca con el botoncito. Pero cartuchos así, en esta filmina no veo ninguno así que pueda reconocer. Pero sí reconozco los juegos, el boxing. Muy bien, el listo, freeway. gracias. Vamos a De la nada. siguiente filmina. En la cual podemos ver ahí una imagen de Howard junto a un fan. Porque bueno, como les digo, Steven Spielberg era muy fanático del trabajo que venía haciendo Howard. Fue el programador, bueno, sobre quien recayó la tarea de diseñar este juego. Y Warshaw estaba anonadado. Él estaba como: maldición, Steven Spielberg, uno de mis ídolos, sugiriendo que me copiara el juego. Mi instinto fue querer decirle: pues bueno, Steven, ¿no podrías tú hacer algo más parecido a El día que la Tierra se detuvo? Y bueno, Warshaw sí, era muy estimado en Atari. O sea, con
Solamente el chabón en ese entonces tenía 24 añitos y ya estaba trabajando para ellos. Había terminado de hacer un videojuego que es considerado uno de los mejores de la historia, Los Cazadores del Arca Perdida, también que hace referencia a una película, Indiana Jones. Y Steve consideraba a Warshaw como un completo genio. Y, o sea, 36 horas antes había sido seleccionado para esta nueva colaboración, en la que es un día que para Warshaw él dice que vivirá siempre en la infamia. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada del director ejecutivo de Atari. Dijo: Howard, necesitamos hacer el videojuego de E.T. ¿Lo puedes hacer? ¿Y qué dijo el chabón? Obvio que sí puedo. Y bueno, el chabón lo que no sabía era el plazo muy corto que tenía para hacer el videojuego. No. Imagínate, si E.T. iba a estar en los cines como para esa Navidad, también tenía que estar el juego. Era un tiempo que la película salía y el videojuego también tenía que salir, ¿entendés? Eran los 80s, eran los 80. Es verdad. No, a ellos no les importaba que era poco tiempo, no les importaba, al parecer. No pensaron en que no podés hacer un juego en 5 semanas, que ese fue el tiempo que le dieron a nuestro querido Howard Warshaw. Lo necesitamos para el 1 de septiembre. Y normalmente él contaba que un juego, así como el que le hizo para Indiana Jones, un buen juego, le tomaba como 6 y 8 meses, no 5 semanas. Es una locura. Así que se le hicieron cortita. Mirá, loco, le diseñé el juego. El jueves en la mañana tenés que ir al aeropuerto donde va a haber un jet privado y te va a llevar a donde está Spielberg. Así. Corta la bocha. Corta la bocha. Y además, Steven le dijo al chabón: hace algo parecido al Pac-Man. Tipo corta. Pero no. Howard quería aprovechar esta oportunidad. No todos los días un genio como Steven Spielberg se acerca y te dice: che, diseñá el juego de mi película. Ajá. Entonces él quería hacer algo revolucionario, porque E.T. fue una película muy revolucionaria y él necesitaba un juego revolucionario. Entonces Warshaw logró sacarle la idea de copiar a Pac-Man a Steven Spielberg. El problema era diseñar un juego que podría entregarse en 5 semanas, que en la siguiente filmina podemos ver. Acá está, así se veía más o menos el juego de E.T. en la Atari, con la tecnología del 1982. Muy lindo, muy pixeleado, muy distinto a los juegos de hoy en día, ¿no? Y Atari necesitaba que E.T. fuera un éxito, porque las ventas habían alcanzado un tope como de millones de dólares que nunca jamás en nuestra vida vamos a ver, porque el dólar está a 280 pesos y seguirá creciendo. Pero bueno, también la empresa estaba perdiendo su posición en el mercado frente a las computadoras personales que estaban saliendo en la época, como la Commodore 64. Claro. Dato random. Y que sí, vos en esa compu podías jugar más juegos en lo que podías jugar en esa consola, por eso estaba como lo opuesto a Stonks, ¿entendés? Y necesitaban un juego para remontarla y pusieron toda la ficha en Atari. En E.T. Imagínate que 5 millones en la publicidad. Y el chabón, el Warshaw, contó que fue el único programador del juego, el trabajo más arduo que jamás había hecho en su vida. Empezó trabajando en la oficina, pero después de un tiempo empezó a trabajar en su casa y hasta le habían asignado un gerente para asegurarse de que el pibe esté comiendo para que pueda seguir con su trabajo. Imagínate, el chabón se la pasaba diseñando día y noche, no descansaba. Si hacía un corte era para comer y tenía que comer porque tenía una persona solo ahí viendo que el chabón coma para poder estar 10 puntos a diseñar el juego. Una locura. Y bueno, pasaron las 5 semanas y llegó el final del proceso y lo logró. Pudo hacerlo. ¿Era un buen juego? No, no era un buen juego. Pero eso, todavía no nos adelantemos, porque bueno, llegó el momento en el que Howard finalizó
el juego y le dijeron, che, bueno, está bien, vamos a hacer la promoción de la peli. En la próxima filmina podemos ver a Howard ahí en la premiere de ET, corte pegado, viajando a Inglaterra. El chabón estuvo ahí en el diciembre 1982, se sentó atrás de la DVD, dato random. Opa, ¿en serio? Sí. Dato random. Te juro. Esa no la sabía. Y bueno, por más de que el chabón sabía que había como unas cositas que el juego no era como el juego, ya no podía hacer más nada. Las 5 semanas habían pasado. Y los jefes, la empresa, tenían fe en la marca de T. O sea, mientras sacáramos cualquier cosa con el nombre de T, va a vender millones y millones, ¿entendés? Y sí, al principio, ni bien salió, se colocó a la par de los más vendidos, pero empezó a rodar el rumor de que había serios problemas en el juego. Que ahí es a donde llegamos, que ¿por qué este juego es el peor de la historia de los jueguitos? Opa. Porque era un juego terminado, pero no era perfecto. Reconoce Workshop. Había muchas maneras en las que de repente podías terminar en una situación del oh shitty. Siguiente filmina, por favor. Había mucha gente que jugó y no, se requejaban, abandonaban el juego, se quejaron de que el personaje de T se caía inexplicablemente dentro de fosas sin poder salir, como la que estamos compartiendo en pantalla, así se veía más o menos, que no era divertido. O sea, vos estás jugando y de la nada se te cae un lugar en el cual no podés salir. ¿Y cómo haces? Y en ese momento no había internet como para decir, bueno, ¿cómo se soluciona esta parte del juego? No, ahí era investigar y buscar y ver qué onda. Lo que yo no sé, yo no tuve un Atari 2600, tal vez vos me podrías responder, en esa situación en la que estás en un bug para salir, tipo reiniciás el juego, tenías como algo para limpiar la memoria y volver a iniciar. No, por lo general, bueno, en aquella época que era el comienzo de los videojuegos como algo un poco más mainstream, las memorias eran tan acotadas, tan chiquitas. Estamos hablando de hace 40 años, o sea, como para que tengan un poco de noción, ni siquiera teníamos computadoras de escritorio, era una tecnología realmente novedosa en ese sentido. Pero las memorias eran tan cortas que uno no podía guardar la partida. Si el juego se rompía o rompía en el aspecto de jugabilidad, era reiniciarlo, sacar el cartucho y volver a iniciarlo. En algunos casos se menciona en las crónicas que el juego definitivamente se rompía. O sea, el cartucho no servía más. A esos niveles. F. O sea, realmente sí, era pagar una moneda realmente fuerte, porque en ese momento eran muy caros los juegos. Sí. Y de repente entrabas en un bug del juego y se te podía... o sea, desperdiciabas un dinero súper elevado por un juego que no funcionaba. Total. Y bueno, ahí como mostramos, ese era uno de los errores que había en el juego de ET, que algo que hice súper mega ultra mal en toda esta presentación fue explicarles de qué venía el juego. Claro. Pero básicamente era lo mismo que la peli. Es como que está ET y lo tenés que ayudar a volver a su casa, ¿viste? Y vos tenías que ir recolectando unos ítems que juntos se convertían como en un teléfono y tenías que esquivar policía, gente del gobierno y tal. Pero bueno, con estos errores del juego, no estaría regresando a casa, ¿viste? Go Home me parece que no había chance. Así que después de la temporada navideña, que fue cuando se estrenó la peli, se estrenó el juego, las tiendas empezaron a devolverlo. Porque, bueno, vendieron un poquito más de 1 millón de unidades, pero necesitaban vender 4 millones y no fue suficiente. Así que en la siguiente filmina, para el segundo trimestre de 1983, la casa matriz de Atari anunció pérdidas de 310 millones de dólares. ¡No! Imagínate. O sea, muy triste, muy Le triste. rompieron el OGT, ¿no? Total. Las cosas empezaron a deshacerse. Es abrumador ser el único responsabilizado de la caída de una industria multimillonaria con un código de 8 kilobytes. Pero la verdad es un poco más compleja.
muy mal ahí. Los consumidores estaban optando más por las computadoras, el mercado estaba saturado con videojuegos y en un intento por evitar el colapso se redujeron los precios y despidieron mucho del personal. Y Warner en el 1984 vendió a Atari por 240 millones. Y ahí listo, chao, Tuki, nos lavamos la mano, ya está, tiempo que pasó. Pero ¿qué pasó con nuestro querido héroe? ¿Qué sucedió? Con Warshaw. En la siguiente filmina lo podemos ver a nuestro querido Howard. ¡No! ¡Hecho mierda! ¡No me la contés! Tuve que tomarme un tiempo libre para recuperarme de toda esa experiencia. Me dediqué a la industria inmobiliaria durante un par de años, pero la odié. Al final, regresé otra vez a la tecnología, al ámbito de los videojuegos como gerente y director, pero eso ya había perdido el encanto para mí. Sabía que ya no tenía nada que hacer en la industria, pero no podía vislumbrar una alternativa. Me deprimí. Qué triste, vos. Terminó, pero re en la lona mal. Así que la solución para él fue lanzarse al agua sin mirar. Ajá. Y ¿Cómo? Sí, dijo, bueno, loco, ya está. De esta no se remonta más. Voy a hacer otra cosa. Voy a iniciar algo totalmente distinto. Ya no quiero saber nada más de los jueguitos. Ya está. Y en 2008 se capacitó como psicoterapeuta. Ah, mira. Sí. Buena, esa es verdadera data que necesitábamos. Me copa. Claro, es realmente como, ¿te acuerdas de él? ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Qué es de la vida de...? ¿Qué es de la vida de...? Sí. Hoy en día el chabón se anuncia como el terapista de Silicon Valley, que domina tanto el idioma inglés como el nerd. ¡Excelente! Muy bueno. Sí. El chabón dice, todo terapeuta utiliza su propia experiencia con sus clientes. Para mí es algo muy natural. Los programadores y los terapeutas somos todos analistas de sistemas, solo que ahora yo trabajo con un equipo más sofisticado. Pero el verdadero dato random es el siguiente. A ver. Dato random. En abril de 2014, Warshaw tuvo la oportunidad de hacer un cierre, ¿no? Como acá se cerró un capítulo al fiasco de lo que fue el juego de ET. Y había una empresa cinematográfica que estaba haciendo un documental sobre una leyenda que llevaba rondando 30 años. Que esa leyenda era que Atari enterró en el desierto de Nuevo México cargas de camiones enteras de juegos ET que no fueron vendidos. O sea, los juegos que no pudo vender nuestro querido Howard enterrados en el desierto. O sea, el chabón dijo, nunca lo creí, pensé que era absurdo, o sea, que no iba a ser real. Así que la ciudad de Alamogordo, es gracioso, permitió que se realizara esta excavación pública, donde lo invitaron al chabón y fueron un montón de personas, una larga fila de fanáticos de todas partes del país que habían ido para ver si realmente había algo. Así que cuando estaban ahí sentados y el chabón sintió como que literalmente estaban excavando su pasado. Y ¿sabés qué? La excavación fue un éxito porque había productos de Atari que fueron enterrados en el vertedero y Warshaw fue filmado en el momento en el que una maltrecha copia de ET fue rescatada del suelo. No. Corte de prisión, amigo, no. Tipo, el chabón ya había superado eso, psicoterapeuta, ver eso es como una banda. El chabón se quedó... Qué tristeza, boludo. Total. Terrible. El chabón se quedó súper conmovido. O sea, el pequeño juego que había escrito en 5 semanas, hace más de 30 años, estaba ahí, bajo desierto. Pero todavía generaba mucho entusiasmo. Igual así que el chabón dice que quedó lleno de gratitud. Y ya finalizando este PowerPoint, vamos a nuestra conclusión. Ah, con conclusión viene bien. Sí, que tenemos acá unas palabras de nuestro querido capo, diseñador de videojuegos, programador de videojuegos, que dice, ¿es ET el peor juego de todos los tiempos? Tal vez no. Sí, debe haber peores. Pero la historia de la caída de la industria de los videojuegos necesitaba una cara y resultó ser ET. Datos, facts, ¿ok?
En Yes. realidad prefiero cuando la gente lo tilda del peor juego de todos los tiempos, porque yo también diseñé La Venganza de Jar, y ese muchas veces lo identifican como uno de los mejores de todos los tiempos. Así que, entre los dos, he abarcado la gama más amplia de cualquier diseñador en la historia. Si le hubiesen dado más tiempo para que haga el juego de T, seguramente hubiese sido una bomba. Y no hubiese terminado en el desierto. Así que, por eso, él es un villano de una historia contada para el OGT, Howard Warshaw, que hoy en día es terapeuta. Y con eso finalizo mi PowerPoint. Gracias. Impecable, compita, ¿eh? Y sobre todo con la situación del PowerPoint de esta semana, que es muy especial. Tiene un punto extra, se lo merece. Gracias. Muy Gracias, loco. Muy bien. Así que cuando te pregunten por el peor jueguito de la historia de los jueguitos, vos le vas a contar toda esta data. Y le vas a hablar de Howard Warshaw, un genio, un chico con mucha capacidad, pero con muy poco tiempo. Y bueno, que quedará para la historia y que siempre hablaremos de él y siempre lo encontrarás en el canal de YouTube de la radio Estación del Ciclo. Faquiamiguis compitas filibertous. PowerPointeame esta.